Hola amigos y amigas de Salud y Bienestar, les habla Olga de Rosso. Soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio. Acaba con los problemas, no con el matrimonio. Hoy nuestro encuentro, porque no estoy sola hoy en este espacio, nos inspira un texto hermosísimo que es el regreso del hijo pródigo a casa. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué ese tema hoy? Yo creo que te vas a identificar porque igual me pasó a mí, que uno tiene un tiempo en nuestra vida, incluso puede ser hasta mucho tiempo, en el cual nos alejamos de la casa del Padre, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de los sacramentos y de alguna manera vamos abandonando todo para irnos a vivir un mundo a nuestra manera. Eso es lo que le sucedió al hijo pródigo. En algún momento ese hijo habla con su padre, le pide la herencia y le dice que se va de casa, que va a vivir la vida a su manera y que quiere de alguna manera hacer las cosas como él cree y considera que son. En nuestro argot de restauración tomamos ese término de hijo pródigo para referirnos a ese esposo o esa esposa que de alguna manera también toman una decisión de hacer su vida a su manera. Hay pródigos que viven en casa y otros que se van fuera de casa, que la abandonan y de alguna manera están abandonando ese proyecto de Dios que es la vida matrimonial. Es un hombre o una mujer que dicen, me separo, me divorcio y me voy a vivir con otra persona. Hoy vamos a hablar y voy a tener la oportunidad de presentarles un hombre extraordinario que se llama Julián Hernández. Es un hombre que toma una decisión de vida, regresa a casa, pero hoy vamos a trabajar su regreso a la casa del Padre. Ese regreso le posibilita luego tomar la decisión de regresar a su hogar y es un esposo pródigo que también regresa a casa. Entonces tengo hoy el gusto de presentarles a Julián Hernández, está con nosotros y quiero, Julián, que cuentes tu historia. Quiero que partamos de una pregunta que nos hable de ese regreso a casa del Padre. ¿Qué te lleva a salir de casa primero y de alguna manera irte de la casa del Padre? ¿Cómo es ese momento de abandonar tu casa y tu hogar de alguna manera te aleja del Señor? ¿Y cómo tú comienzas a vivir tu vida? ¿Y qué es ese antes de Jesucristo? ¿Qué sucede? ¿Y quién era Julián antes de conocer a Jesucristo? Bueno, un saludo para todos. Yo tuve una infancia, pues digamos, muy normal, un niño de un hogar muy establecido, matrimonio, papá, mamá, 2 hermanos. Sin embargo, pasó en mi vida algo que me marcó mucho, que fue la separación de mis padres, ¿sí? Ellos se separaron cuando yo tenía 11 años. La relación con mi papá pues, era una relación demasiado cercana, ¿sí? Éramos muy unidos, ¿sí? Y pues digamos que eso marcó mucho mi vida en ese momento. Pues pasaron demás cosas, eso fue un tema muy complejo, perdí años de colegio, fue un tema muy difícil para mí. Sin embargo, tuve la fortuna de que mi mamá estuvo, pues siempre fue muy creyente, siempre fue muy católica y pues en esas crisis mi mamá pues digamos como que se refugió en Dios y nos llevó. Entonces yo fui acólito, estuve en mi infancia misionera, entonces participaba activamente de muchos temas de la iglesia. Pues yo soy de Cali y en Cali pues estaba también, íbamos un día a la semana íbamos a la Milagrosa en Cali, no recuerdo si eran los martes o los miércoles que íbamos a hacer el rosario a la Milagrosa. Entonces digamos que siempre pues me enfoqué más en buscar a Dios para que me ayudara como que a que mi hogar otra vez se estableciera, ¿cierto? Uh-huh. Sin embargo, pues, como se dice, doblé rodilla hasta de los 16 años más o menos, y pues mi papá nunca regresó, desde los 11 a los 10 no había regresado, y dije, no, pues mi papá no ha regresado, y pues peleé con Dios en ese momento. ¿Tiraste la toalla? Sí. Les peleé con Dios y dije, no, pues, ya no más, y no, digamos que me alejé mucho, las cosas no salían pues como yo quisiera, pues, pero como yo quería en ese momento y finalmente peleé con Dios
Y sí, no, pues ya ahí en ese momento pues lo que uno conoce, ¿no? Tratar de hacer todo por sus propias fuerzas. Digamos que no. De ahí pues digamos que empecé como a seguir, a continuar con la vida, a continuar con todo. Mi papá regresa años después, él regresa más o menos cuando yo tenía 17 años, 18 años, regresa mi papá. 8 años después. 8 años después, sí. O sea, tú tienes una herencia de restauración. Sí, sí, mi padre se restauró en su matrimonio. Y pues digamos que en ese momento pues sí fue una felicidad, pues porque mi papá regresa. Sin embargo no era plena, ¿no? No, es que no era plena, más porque al haberme alejado de Dios se generó mucho odio, mucha vaina. De pronto hay muchas cosas por sanar de pronto, ¿no? Y sí, ¿no? Ellos regresaron, y claro, obviamente mi papá regresó, sentí una seguridad, tenía todo eso. Sin embargo, seguía alejado de Dios. Y sí, seguía alejado de Dios y empezó, digamos que los méritos en su momento, digamos que uno metió en su soberbia y su orgullo, pues, de que lo hago yo todo por mis fuerzas y yo soy el que sé hacer las cosas. Y claro, me esforcé mucho por conseguir muchas cosas. Sin embargo, pues, las cosas buenas que me pasaban en su momento, nunca las vi como que fueran obras de Dios, sino de mis fuerzas, ¿sí? Digamos que eso fue como grosso modo mi historia cuando no estaba pues con Dios, ¿no? Y cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia de irte o vivir lejos del Señor? Yo entiendo que hubo como un antes y un después de esa travesía como pródigo, porque de alguna manera hiciste la vida como a tu manera, lo que hace comúnmente un pródigo que cree que lo puede hacer todo, claro, que incluso sí, llega a un punto en el cual uno cae, ¿sí? Y te lo hablo porque yo también fui pródiga. Entonces uno cae y uno siente ahí es cuando el Señor como lo levanta, le da esa oportunidad. Pero uno vive muchas cosas antes. Un poco así, cuéntanos a los televidentes ese antes y después de encontrar al Señor en tu vida. Sí, digamos que yo, bueno, yo a los 23, 24 años me casé. Me casé por la iglesia, me conocí una gran mujer. Me casé por la iglesia, muy contento, muy feliz, muy enamorado. Ese matrimonio duró alrededor de unos 8 años. Pues tuve unos problemas, tuvimos unos inconvenientes en el matrimonio. Finalmente pues decidí, digamos, terminar ese matrimonio y comenzar otra relación, ¿sí? Digamos que la otra relación pues fue, también duró unos años. Finalmente también terminó esa relación y una vez mi hermano le regalaron, digamos, yo estuve como en un proceso, como digamos en la segunda separación estuve como meditando mucho mi vida, como en un tema, pues, digamos, tuve un día como de catarsis pues y pensando muchas cosas en cómo recomodar la vida. Y pues digamos en el trabajo alguien me dijo, no, yo creo que a ti te sirve un retiro espiritual. Me hablaron de un retiro espiritual de Maús. Me puse como a buscar, pero pues no tuve mucho éxito buscando pues por ahí, porque no es como muy, no lo encontré muy fácil pues ahí en Google. Entonces pues después me llamó mi hermana, me dijo que mi hermano iba a hacer un retiro espiritual que le había regalado un amigo, y pues él el retiro de Maús. Te ve, qué chévere. Entonces mi hermano lo hizo. Después, como a la semana que mi hermano hizo el retiro, me llamó y me regaló el retiro para como un mes después. Y digamos que hizo el retiro espiritual. Entonces yo creo que ahí tuve una confrontación muy interesante con Dios. Y digamos que ahí yo entendí muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que mi papá sí regresó. Digamos, bueno, es que me... Te quebrantó. Sí. Pero no pasa nada, Julián, porque yo quiero aprovechar este momento de que incluso me pasa a mí en consulta. Muchas veces la historia de otros me confrontan, porque cuando Dios toca el corazón nos hace muy sensibles. Y yo sé que incluso esto le ayuda a otras personas para darse cuenta que nuestras historias de amor, y que a veces son de desamor porque estamos viviendo momentos difíciles, es la oportunidad para poder
que nuestro corazón sea transformado por el Señor, y ese corazón que muchas veces se pudo haber endurecido, que es el corazón propio de un pródigo, también luego cuando el Señor lo toca, lo transforma y nos da la oportunidad de tener un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que necesita del Señor y de recibir su amor. Y esa apertura que nos da el Señor a su amor es lo que hace que nos podamos abrir al mundo y que nuestra vida sea un testimonio para otros. Y es lo que está haciendo hoy Julián, compartiendo con nosotros su vida, su historia. Y también ese corazón tan sensible que Dios le ha regalado. Él tiene un corazón nuevo. Y esa es mi invitación, a que tú le digas al Señor, dame un nuevo corazón. Sí, digamos que finalmente entendí que mi papá sí regresó. Digamos que mis oraciones sí fueron escuchadas, pero fueron escuchadas en el tiempo de Dios. ¿Sí? Sí. Pues lastimosamente fue tarde, ¿no? Pero pues finalmente entendí eso. Pero fíjate que no es tarde, ¿no? En la medida que la gran ganancia es saber, a tener hoy en día y saber que Dios está contigo y que está acompañándote también en esa travesía que es el después. ¿Qué sucede después de ese encuentro? ¿Qué te mueve a ti a actuar, a ser distinto? Pues imagínate que pues, prácticamente estaba repitiendo una historia de mi papá. Digamos que también ha dejado el hogar y digamos que fue un momento realmente importante, ¿no? Y bonito en mi vida. Y pues digamos que pues uno empieza a meditar muchas cosas y se da cuenta que definitivamente Dios hace falta en la vida de uno. Es importante. Y de alguna manera, cuéntame, en el transcurso de esa vida de pródigo, ya fuera de casa, viviendo una experiencia con otra persona, viviendo una vida que tú querías de alguna manera hacer a tu manera, ¿cuáles eran las señales de Dios que estaba diciéndote ahí, como yo estoy ahí acompañándote, hasta que llega ese momento, incluso ya el retiro? ¿Qué señales previas uno puede ver? Porque hay muchos pródigos que te están escuchando y a lo mejor ven esas señales y dicen, no, bueno, son circunstancias, y no ven que es el Señor hablándoles. No, sí, la verdad es que sí, siempre existían las señales, siempre. Pero la verdad es que uno cuando está metido en su orgullo y soberbia, uno no entiende eso, ¿sí? Pero señales siempre estuvieron. Además, de hecho, cuando yo estuve pues como durante el retiro, pues un momento muy bonito porque empecé me volví a todas las señales que tuve, ¿sí? Entonces empezaba yo, sí, tal día, tal. Y pues finalmente me di cuenta que sí, siempre Dios estuvo conmigo, estuvo caminando. Y tuve muchos logros, muchos éxitos, muchas cosas interesantes y entendí dónde siempre estuvo Él, ¿sí? Pero pues cuando uno está su ego, su soberbia, que uno quiere comerse el mundo, pues uno quiere. A veces es muy complejo poder tratar de entender eso, ¿no? Pero siempre las señales están, siempre uno entiende, y uno a veces es obstinado, ¿no? Uno sabe que las cosas no están bien, pero quiere con su fuerza tratar de arreglarlo o tratar de enderezar lo que a veces no se puede hacer, ¿no? Uh-huh. A veces uno quiere luchar contra la corriente. Y esa es la soberbia, ¿no? Esa es la soberbia que te ciega realmente de las señales que debes haber escuchado. Tú en alguna ocasión me compartías que tú conversabas con sacerdotes y ellos te redireccionaban y tú como que un poco decías... Sí, no, claro. Yo no a la iglesia lo terminaban regañando siempre porque pues no... Estabas de pródigo. Realmente estaba uno donde no... Alejado como de en el lugar equivocado, sí. Sí. Y, o sea, sí. Él ahí siempre incluso colocaba personas, instrumentos... Siempre, ahí pasó algo, por ejemplo, yo tuve... O sea, el orgullo de soberbia llegó tan alto que yo peleé con mis padres. Y fueron varios años, ¿no? ¿Y tú tenías una hija? Claro. Y en ese sentido también yo me imagino verla era una señal. Claro. ¿Y cómo es ese regreso a la casa del Padre, a la casa de Dios? Imaginémoslo, porque la historia del Padre que recibe con misericordia, que incluso ese hijo se prepara en el discurso, yo qué le voy a decir y cómo le voy a decir,
y el padre le dice como no, y lo recibe con misericordia, le calla incluso la voz y su discurso y le dice no, todo lo contrario, tienes un lugar en mi corazón, todo se lo devuelve, le coloca un anillo, le coloca sandalias nuevas, lo abraza y incluso yo pienso que era hasta olfativo, lo podía oler, que olía a mundo, y él lo abraza, ¿no? Como Sí. es, lo acepta como es. ¿Cómo fue ese encuentro tuyo con el Padre? Como te digo, pues fue, digamos, a través de yo estuve buscando pues la forma de reconciliarme con Dios. Llegó el momento, pues gracias a mi hermano, y digamos que el regresar a Dios fue un tema muy bonito, y más porque ya lo conocía. Sí. ¿Sí? Pero un momento así que tú dices ese día, ese momento, No, que te habla, ¿o sí, cómo sí. fue? Digamos que realmente fue durante el retiro, ¿sí? Realmente fue durante el retiro. Fueron varios días. Fueron varios días donde medité mucho mi situación actual, qué estaba haciendo, qué está pasando. Digamos, también me ayudó también a sanar mucho el corazón, ¿no? A sanar cosas con mis papás, no sé, con mi esposa, la madre de la niña. Digamos que digamos que ahí empezó un camino diferente, ¿no? De búsqueda de Dios, entender realmente mucho, digamos, darle mucho valor a las cosas en la vida, ¿sí? Yo creo que ese fue el momento. Ahora, pues Dios siempre está ahí para uno. Uno es el que tiene que abrir la puerta, ¿no? Él abre digamos, es una puerta privada en cada individuo, ¿no? Uno decide abrirla o cerrarla, ¿sí? Pues obviamente la misericordia de Dios es así, y uno abre la puerta y ahí está. Sin embargo, pues también en este proceso, también era la reconciliación con mis padres, ¿no? Y tal cual dijo Pródigo, yo llegué a la casa de mis papás y no me dijeron nada. Julián, ya para finalizar, ¿cómo ese encuentro con el Padre, esa reconciliación con tus padres biológicos, con los papás de las entrañas que te dieron ese sí a la vida por ti, te lleva a pensar en regresar a casa? Cerremos con ese mensaje y piensa en ellos, piensa en las personas que te están escuchando y qué mensaje les daría. Cómo el regreso del Padre es como te apalanca al regresar a casa, querer regresar a casa de nuevo. Sí, no, pues que finalmente hay un orden de las cosas, ¿no? Realmente, pues no sé, el Señor vino aquí a tierra a decirnos lo que se debe hacer, ¿cierto? Y pues el orden de las cosas es retomar la familia, ¿no? Yo hice una promesa con él estamos hablando de hace 18 años, 18, 19 años, y esa promesa fue la de formar un matrimonio, una familia, y pedimos de llamar a mi esposa, y entonces por eso hoy, pues obviamente hoy estamos pidiendo a él que me ayude a cumplir esa promesa, ¿no? Uh-huh. Y es hermoso. Yo quiero recordarles a todos los que nos escuchan que el sueño de Dios es el matrimonio, y que nosotros cuando estuvimos en el altar y nos comprometimos con nuestro esposo, no fue un acto que hizo el sacerdote por nosotros, sino nosotros nos comprometimos con el Padre, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y yo los invito a que hoy recuerden que es posible restaurar el matrimonio, que es posible acabar con los problemas, que es real que un hombre después de tantos años regrese a casa y regrese a casa del Padre, y ese sea el impulso, de alguna manera como esa palmada de un Padre misericordioso que le dice: aquí estoy contigo, te he perdonado, puedes regresar, y aún así tengo en tus manos de nuevo la bendición que te di, que es una esposa, una hija, un matrimonio. Y eso es lo que recibió Julián, y eso es lo que él hoy trabaja por cuidar esa bendición. Te invito a que hagas lo mismo. Te invito a ti, mujer pródiga que se ha ido de casa, a ti, hombre pródigo que ha dicho sí a un divorcio, sí a una separación, incluso a una nulidad matrimonial. Es tiempo de volver a casa. Les despido, lo llevo en mi corazón, y recuerden que me pueden llamar al 320-809-6561 y ubicarme en las redes sociales Lazos de Tres Hilos. Un gran abrazo les dejo.